Dios me los bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Voy a compartir una palabra bajo el tema sepárate y prepárate. Apártate y prepárate. Mejor, apártate y prepárate. Eso es lo que el Señor me habló para compartirte. Eso es lo que traigo para tu vida. Apártate y prepárate. O sea, apártate, pero no solamente te apartes, no solo te separes. Tienes que hacer algo después de que te separes, después de que te apartes. Apártate y prepárate. Ese será el título de esta palabra. Apártate y prepárate. Y voy a tomar como ejemplo el capítulo 13 del libro de Hechos. Les saludo en la fe a donde quiera que se encuentren. Por acá hace mucho frío, pero yo este canal lo uso para traer palabra de Jesús. Cuando trato de escuchar una prédica, miro muchos canales que hablan de todo lo que pasa, canales cristianos que hablan de todo lo que pasa, de la nieve, del frío, del cambio de clima, de las noticias del gobierno, y pienso yo que un canal que se ha hecho para predicar el evangelio debe de mantenerse ahí, en ese principio, porque para eso están los noticieros, para eso está el mundo, para compartir lo que pasa en el mundo. Pero no se me hace grato ni justo que un cristiano lleno del Espíritu Santo use sus plataformas para compartir lo que está pasando en el mundo, para compartir, hablar del mundo, inspirarte temor, inspirarte miedo. Yo creo que el Espíritu Santo no está en ese asunto, porque muchos lo hacen por ganar views, por ganar suscriptores a su canal, por ser los del momento, los primeros que explotan con la noticia. Pero nosotros cuyo enfoque es Jesús, nosotros que amamos al Señor y hemos muerto a la carne, hemos muerto a esta tierra, necesitamos de perseverar en las enseñanzas que están en la palabra. La Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo el oyente sea edificado. Todo lo que yo hable tiene que edificarte, exhortarte, guiarte, hablarte de una u otra manera de Jesucristo, puesto los ojos en Él. Todo lo que hagamos, todo lo que tenga que ver con nosotros, tiene que ver con Jesús. Aleluya. Entonces, les hablo esto para que les sirva como guianza, porque la Biblia dice en el libro de Corintios, la carta de Corintios, que capítulo 6, primera de Corintios, que somos templo del Espíritu Santo. Pero mira, la Biblia abarca todo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, pero lo dice enteros. O sea, somos todo. Todo lo que tiene que ver con mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mis oídos, mis ojos, mi boca, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, todo es templo del Espíritu Santo. Lo que yo debo de cuidar, lo que escucho, yo debo de cuidar lo que miro, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Yo debo de cuidar profundamente lo que hablo, porque lo que me contamina es lo que sale por mi boca. Entonces, no solamente se refiere al corazón, sino a todo lo que tiene que ver con mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y creo que la Biblia dice en la primera carta de Juan que no amemos al mundo, y también Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Te animo en el nombre poderoso de Jesucristo que no inviertas tu tiempo en las noticias, aún de canales cristianos, en las noticias, que el presidente hace esto, que la institución, que el gobierno, que la ley, la migración. Amado, Jesucristo dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dejemos que Dios obre a través de la oración. Yo te doy un consejo en el nombre de Jesús, que dejemos que aquellos que han dedicado su vida
a este mundo, hagan lo que tengan que hacer. Y dejemos que el gobierno por el cual se supone que estemos orando pelee esta batalla. Y nosotros como creyentes dediquémonos a la oración y al ministerio de la palabra. Un ejemplo, estoy limpiando la nieve, cayó mucha nieve, ¿verdad? Por así, muy alto, desde anoche, pero hoy vinieron a limpiar las calles y hoy aparté este tiempo lunes para predicar esta palabra que traigo, para estar con el Señor. Desde la madrugada salí del cuarto de oración a desayunar y aproveché antes de venir a la palabra a limpiar la nieve afuera para no tener que salir. Y miré que mi vecino no había limpiado, pero yo ya tenía compromiso con el Señor de grabar este video. Y yo por un momento me dejé llevar y dije, bueno, voy a ayudarle al vecino que no ha salido a limpiar su nieve, su estacionamiento, y más al rato yo grabo el video. Pero en ese mismo momento, antes de reaccionar, medito si lo que voy a hacer, lo que voy a hablar es prudente o no. Y pienso en ese versículo, no es lícito que deje la oración y el ministerio de la palabra por servir a las mesas. Mi vecino puede caminar, él tiene pies, él tiene manos, no está en ninguna restricción física, él puede hacerlo. Entonces él puede salir con un suéter y hacer el trabajo mientras yo me encierro a predicar el evangelio de Jesucristo. Ayudar es bueno, pero nada está por encima del ministerio de la palabra de Dios y de la oración. Y eso es, creo que Dios me permitió vivir esto para compartírtelo, pueblo del Señor. No es lícito, no es justo que tú dejes la oración, la palabra, por estar escuchando las noticias del mundo. No es lícito que tú te dediques a servir a las mesas y dejes la oración. Aleluya. Por eso el tema que te traigo, sepárate y prepárate. Dios bendiga tu fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Honra a Dios con tu tiempo. Dale el mejor tiempo de tu vida y Él te bendecirá. Él te honrará también. Yo honro a los que me honran, dice la palabra. Bendito Dios. Capítulo 13 del libro de Hechos, dice la bendita palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Espíritu Santo y ayunando, gloria a Dios que habla del ayuno, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Verso 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hasta ahí la poderosa palabra del Rey de Reyes. Ministrando estos al Espíritu Santo en un ambiente profético, en un ambiente cristiano, en una atmósfera poderosa de Dios. Había maestros, había profetas, había gente en esa reunión, en esa iglesia, gente que amaba al Señor y que estaba buscando más de Dios. Y ahí se manifestó el Espíritu Santo y le dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y esta es la palabra profética que te vengo a transmitir. El Espíritu Santo te dice: apártate para la obra que te he llamado. Sí, apártate para la obra que te he llamado. Pero no solamente te apartes, sino también prepárate. No te basta con apartarte, sino también prepárate. El Señor te llamó con un propósito, te llamó a cumplir una misión, te llamó a una obra. Ahora te dice: apártate. Mira, si el Espíritu Santo te está llamando a apartarte, es porque el lugar donde tú estás no es el adecuado para que se cumpla el propósito de Dios o para que tú desarrolles lo que Dios tiene contigo. Apártate y prepárate, te dice el Señor, para la obra que te he llamado. Cuando te apartas, la palabra apartar significa separar, desunir, dividir,
separar, desunir. Si Dios te manda separarte, amado, lo más sabio que tú puedes hacer, amada, es obedecerle. Porque cuando tú te separas de los lugares que Dios ya te viene mostrando, es ahí cuando inviertes más tiempo en Dios. Es ahí cuando dedicas más tiempo a buscarlo, cuando dedicas más tiempo a la lectura de la palabra, a leer su Biblia, a buscarlo. Cuando le dedicas más tiempo, tu tiempo con Él incrementa, se hace, le inviertes más al Señor. Te importan más las cosas de arriba. Vuelves al ayuno, vuelves a practicar el ayuno, no solamente por bendición, sino porque quieres buscarlo, porque quieres revelación, quieres que Él te hable, te revele, te guíe, que guíe tu bendita y preciosa vida. Es en la separación cuando nos dedicamos plenamente a buscar a Dios. Y es ahí donde te viene sabiduría, donde te viene discernimiento para que tú puedas hacer lo correcto delante de Dios, para que tú puedas hacer lo justo y vivir una vida llena del Espíritu Santo, sin tener que estarte descargando espiritualmente, sin tener que estar perdiendo el tiempo en cosas materiales que no te edifican. Sepárate, te dice el Espíritu Santo, y prepárate para la obra que te ha llamado a hacer, te dice el Todopoderoso en este día. Allá hay gente que se dedica a limpiar la nieve. Allá hay gente que se dedica, la ciudad tiene camiones especiales. La ciudad tiene un montón de sal para limpiar las calles. Cada uno tiene su responsabilidad, por eso fueron capaces de comprar una casa. Hay gente que verdaderamente tiene ayuda. Es bueno ayudar, siempre y cuando que tú ya hayas rendido tu tiempo al Señor. Porque de nada te sirve que des tu cuerpo en sacrificio y no tengas amor. O sea, no tengas tu amor, tu corazón fundado en Cristo Jesús. En otras palabras, de nada te sirve hacer el bien si primero no lo has buscado a Él. Esa sabiduría te viene en Él, amado. Esa sabiduría te viene cuando te separas de lo que Él te mande a separarte, del mundo, de un trabajo que no te conviene, de relaciones, de donde quiera que Él te manda a separarte. Es ahí donde vuelves a despertar. Es ahí donde despiertas espiritualmente y le das atención a las cosas espirituales. Pones en tu vida como prioridad las cosas del reino. Lo material queda como segundo en tu vida. Pero todo viene por el misterio de la separación, del apartamiento para Dios. Ve, pero también quiero hablarte de prepararte. Porque tú te separas y ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer algo. Ve, cuando en el capítulo 9 de Hechos, cuando el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo, que en aquel tiempo era Saulo, el malvado, el homicida, el perseguidor de la iglesia, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tú sabes la historia. Entonces el Señor Jesucristo lo deja ciego por la gloria de la luz que Pablo miró. Se queda ciego Pablo. Pero tú ves que Pablo, amados, Pablo no se queda ahí. Aunque fue limitado físicamente porque perdió la vista, fue limitado, él no se quedó ahí. Además, no corrió a buscar a Gamaliel, no corrió a buscar a los fariseos, no corrió a buscar a sus amigos, a sus familiares. Él sabía que ese tiempo le había llegado. Quiero leerte la primera capítulo 1 del libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta a los Gálatas, él habla un poco de su testimonio. Capítulo 1 del libro de Gálatas dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, capítulo 1, versos 15 de Gálatas, y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro,
de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Cuando me convertí, Gálatas, cuando me convertí, yo no corrí a los fariseos, yo no corrí a la sinagoga, yo no corrí ni a los apóstoles, sino que me aparté por 3 años y ahí estuve en preparación. Y cuenta en el libro de Hechos, en el capítulo que no leí, pero el capítulo anterior, cuenta que Bernabé fue a buscarlo a Saulo, fue a buscarlo a Tarso y se lo trajo a la iglesia de Antioquía, que había un avivamiento. Y ahí Pablo permaneció preparándose en ayuno y en oración y enseñando su testimonio a la gente. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo completó la obra en él. O sea, fue ahí cuando manifestó el llamado que tenía. O sea, el llamado comenzó desde el vientre de su madre, como dice él. Pero el llamado a Pablo comenzó a tener efecto el día que se le apareció Jesucristo y lo tomó del caballo. Pero aún ahí lo separó de los fariseos, pero aún él tenía que prepararse. Esto le llevó años, amados, esto le llevó mucho tiempo, preparándose. ¿Cómo puedo prepararme? A través de la búsqueda genuina del Señor, a través de oraciones, a través de relacionarte en lo profético, en atmósferas verdaderas, de verdaderos cristianos genuinos. Porque es ahí, amado, donde te viene la revelación. Es ahí donde tú puedes percibir la voz de Dios. Es ahí donde Dios te habla. Tú tienes que prepararte de todo lo que no dé gloria a Dios. De todo ese entorno del mundo, entorno del diablo, entorno religioso, entorno satánico, entorno de mentira, de murmuración. Todo lo que tenga que ver con el mundo, tú tienes que separarte. ¿Y a dónde voy a ir? A prepararte en oración y en ayuno. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el Espíritu Santo se te revele. Hasta que el Espíritu Santo se te revele y te hable cara a cara. Hasta que tome tu alma y te saque del cuerpo y te lleve una experiencia sobrenatural con el Rey de Reyes, con Jesucristo. Prepararte y te dé instrucciones. Es por eso que hoy muchos salen a hacer la obra según ellos del Señor, pero no son enviados por el Espíritu Santo. Te leí en Hechos capítulo 13 versos 4. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. No hay tan mayor gozo y paz que saber que el Espíritu Santo fue el que te guió. Cuando el Espíritu Santo te guía y tú sabes que es Él el que te guía, no hay mayor gozo, mis amados. Cuando el Espíritu Santo es el que te guía y sabes que Él fue el que te envió a hacer un trabajo, una misión, una obra, Él va contigo, Él te respalda. Tú puedes ver su mano poderosa en aquello que Él te mandó. Cuando Jesucristo, esta mañana leía yo esto, y ahora lo voy a compartir, gloria a Dios que se une la palabra. Cuando Jesucristo se le apareció a los discípulos en el mar, ellos tenían el problema, ¿verdad? La barca se movía, se quería hundir la barca por los azotes del viento, pero ¿sabe? Jesús vino a ellos y los ayudó y los rescató. ¿Sabes por qué? Porque Jesús los había enviado. Gloria a Dios. Porque Jesús fue el que los envió. Cuando leemos todo el capítulo entero, cuando leemos todo lo que pasó ahí, dice la palabra que después de multiplicar el pan, después de que comieron y guardaron lo que sobró, Jesús los envió a los discípulos aparte, que se adelantaran a la siguiente aldea, los envió aparte. Mientras Él despedía a la multitud y después subió solo al monte a orar. Cuando ellos tuvieron problemas en aquella misión que Jesús los había enviado, Jesús los respaldó. Jesús los respaldó porque Jesús fue el que los envió a esa misión en el mar. ¿Qué te hablo con esto? Que esa es la gloria de Dios, esa es la garantía que tú vas a tener cuando Él te envía a una misión. Tendrás problemas,
tendrás batallas, tendrás guerra, pero Él te ayudará, Él te salvará, Él te dará la victoria. Se cumplirá el Salmo 91 en tu vida, de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tendrás miedo al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pues a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece piedra. O sea, ese salmo se escucha bonito, ¿verdad? Pero ese salmo se cumple cuando caminamos en la perfecta voluntad de Dios, cuando vamos a donde Él nos envía, cuando hacemos lo que Él nos envía. Como el apóstol Pablo, cuando leemos toda la carta de Hechos, la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. Y su ministerio nunca quebró, nunca fracasó, sino que fue de gloria en gloria, en crecimiento y dio mucho fruto, porque el Espíritu Santo lo envió. Y esto es lo que te quiero hablar, lo que el Señor me muestra y me dijo: prepárate para la obra que Dios te ha llamado. Sepárate y prepárate. Deja todo lo que se llama pecado. Deja toda la debilidad espiritual. Deja de andar entre dos aguas. Deja de andar entre el tibio, frío y caliente. Métete en el fuego de Dios. Llénate del Espíritu Santo. Llénate de poder. Y Él te revelará. Él te dará instrucciones de cuál será el próximo paso que tú debes de dar. Y mientras Él no se te revele, habiéndote tú apartado y estando en preparación, mientras Él no se te revele, no hagas nada. No hagas nada. Mientras el Espíritu Santo no te hable nada, no hagas nada. Aunque parezca buena la oferta, aunque parezca hermosa, si no vino de Dios, no lo hagas, porque puede ser una trampa del diablo. Amado, te exhorto en el nombre poderoso de Jesucristo. Te iba a leer otra traducción que tengo acá en inglés, por eso tengo las dos Biblias, pero creo que ya no es necesario porque el Espíritu Santo me ayudó a ministrarte la palabra correctamente sobre la separación, porque en español dice apartarme, pero en inglés dice separármelos. En inglés dice sepáramelos. Sepárame a Bernabé y a Pablo. Sepáramelos para que cumplan el trabajo que los he llamado a hacer. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos estamos hoy en día orando para que Dios salve a nuestros familiares? ¿Cuántos hoy en día estamos orando por nuestros gobiernos para que podamos predicar el Evangelio y vivir una vida cristiana como a Dios le agrada antes de que Cristo venga? ¿Cuántos estamos orando por un despertar espiritual, por una reforma espiritual, no una reforma migratoria? Ojalá que venga, pero creo que importa más la reforma espiritual, donde las iglesias despierten, donde los pastores prediquen la verdad sin temor, donde los pastores se llenen del Espíritu Santo y vuelvan a hablar del fuego, vuelvan a hablar del arrepentimiento genuino, vuelvan a hablar de si alguno está en Cristo, nueva criatura es, de que no te tienes que parecer al mundo, de que pecado es pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos orando para que nuestros pequeñitos sean bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos orando por el vecino? ¿Cuántos estamos orando por un avivamiento espiritual mundialmente? Probablemente muchos de los que me escuchan y me escucharán dirán en su corazón: bueno, honestamente yo tiene tiempo no oro eso, estoy tan ocupado en mis afanes diarios, en mi vida cotidiana, que ni me acuerdo del gobierno, ni del prójimo, ni de mi propia familia. Y estando todo mal, estando el gobierno en caos, estando la familia al borde de la muerte, al infierno, a la condenación, ¿sabes por qué? Porque no nos hemos separado y mucho menos nos hemos preparado. Tu espíritu cobrará vida cuando te separas del mundo, mi amado. Cuando te separas del mundo y de todo lo que Dios llama pecado y de todo lo que es enemigo de Dios. Cuando tú en otras palabras más profundas, escúchame en el nombre de Jesús con mucho amor, mi amado.
Cuando tú, mi amada, cuando tú te separas de todo lugar o persona que no honra a Dios, que es enemigo de Dios, tu alma saldrá de la tumba, cobrarás vida. Y tú dirás, bueno, pero Jesucristo dijo que le hagamos bien a los que nos hacen mal. Amén, eso es verdad. Pero Jesucristo no te mandó a vivir con ellos, sino que en cuanto tengas la oportunidad de hacerles bien, hacerles bien. Recuerda, Jesucristo te manda a apartarte, separarte, pueblo mío, y no toques lo inmundo. Apartarse, dice la palabra, y yo los recibiré, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios tuvo no solamente que sacar al pueblo de Egipto, sino que tuvo que asegurarse de que todo lo mundano se quedara atrás. Como ellos no estaban preparados, quedaron tendidos en el desierto y sus hijos fueron los que entraron. Porque ese pueblo no estaba preparado para entrar a la promesa de Dios. Tú y yo tenemos que estar preparados para ser arrebatados, para entrar a la gloria. Y mientras eso no acontezca, para hacer y ejecutar y emprender lo que Dios nos llamó a hacer en esta tierra. Pero nunca lo vamos a entender, nunca lo vamos a poder percibir qué es lo que Dios tiene para mí, mientras estemos enredados con lo que Dios no le agrada. Sepárate en el nombre poderoso de Jesucristo y prepárate, buscando a tu Señor Dios que te llamó, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien, hasta aquí la palabra de Dios. Esto es lo que les traigo. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Te animo a perseverar en la fe en Jesús. Te animo a seguir siendo luz. Te animo a seguir hablando de Jesús, compartiendo de aquel que te llamó, dando las buenas noticias, llevando a Dios toda debilidad en tu vida. Y Él hará de ti maravillas, pueblo del Señor. Él hará de ti maravillas. Que el Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, te doy por esta poderosa palabra. Oro que saques a los Lázaros de la tumba, Dios. Todo Lázaro que está en la tumba, que a través de esta palabra venga fuera. Todo Lázaro que está en la tumba, que salga fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Que sea libre y que vuelve a cobrar vida en el nombre de Jesucristo y se prepare para la obra que lo has llamado a hacer. Que caigan las cadenas de tu vida en este momento, que caigan las cadenas del Gadareno, todas las cadenas que te ha puesto el diablo para que no avances, todas las cadenas espirituales que tiene tu alma. Sé libre ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Le ordeno a Satanás que abandone tu vida, que abandone tu alma en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la sangre de Jesucristo sobre tu alma. Declaro la sangre de Jesucristo sobre tu llamado, sobre el propósito de Dios en tu vida. Declaro la sangre preciosa de Jesús sobre tu familia. Declaro la sangre de Jesús sobre el llamado que Dios te dio. Vuelve a tomar el llamado en las manos y vuelve a pelear la batalla de la fe. En el nombre poderoso de Jesucristo, préndete en la batalla, préndete en la batalla. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, 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 amén. Que Dios te bendiga, pueblo del Señor. Nos vemos pronto en otro video. Shalom.